Hola y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy me siento aquí para hablaros de cómo organicé los repasos de la oposición. Si eres nueva por aquí, yo soy María y durante 18 meses estuve opositando a la Generalitat Valenciana. Oposité a los grupos C1, A2 y A1, aunque mi objetivo principal era la A1, Técnico Superior de Administración General. Y bueno, para mi sorpresa aprobé los tres grupos con plaza y ahora mismo ya soy funcionaria interina y estoy ya a puntito de tomar posesión. Como grabé todo mi proceso estudiando la oposición aquí en YouTube y compartí un poco todo desde la primera vez que pensaba que había suspendido, desde después cuando aprobé, hice un curso selectivo, hice todos los exámenes, todo eso lo he ido grabando aquí en el canal, así que si te interesa le puedes echar un vistazo a los vlogs, que os voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde tengo todo guardado. Después de todo ese proceso de enseñaros todo, me hacéis preguntas a diario, muchos de vosotros tanto por aquí como por Instagram, sobre pues eso, cómo he estudiado, cómo preparar la oposición, especialmente porque es un proceso que para mí ha sido bastante rápido para lo que suele ser. Y bueno, pues yo quiero compartir un poco mi experiencia y las cosas que a mí me han ido bien por si las quieres poner en práctica y quieres probar qué tal te funcionan a ti. Esto siempre lo quiero aclarar porque al final cada uno es muy diferente y la forma en la que uno estudia y le funciona no tiene por qué funcionarle a otra persona. Así que bueno, creo que es importante ir probando diferentes técnicas y sobre todo conocerte a ti mismo muy bien para saber qué cosas te pueden funcionar bien y qué cosas no. El tema de los repasos durante la oposición, la verdad es que yo considero que es súper importante. Esto obviamente cuando empecé a opositar yo no era consciente y poco a poco de manera intuitiva lo fui haciendo y fui un poco perfeccionando la técnica. Sí que aclarar que yo no hice el sistema de vueltas que es tan conocido, en el que consiste, bueno, principalmente consiste en ir viendo todos los temas en orden, tema 1, tema 2, tema 3, y no vuelves a tocar el tema 1, digamos, hasta que no has visto todos los demás. Y así vas dando vueltas y vueltas al temario. Es un sistema muy común en las oposiciones, pero a mí desde el primer momento yo sentí que ese sistema no me iba a funcionar bien y no me iba a permitir retener la información tan a largo plazo y de forma rápida, porque en mi caso yo sabía que tenía poco tiempo, digamos, para opositar, por así decirlo. Así que ese sistema yo lo descarté. Como mi oposición no tenía examen oral de cante en el que sacas unas bolas aleatorias y tienes que cantar un tema tal cual, pues tampoco decidí hacer el sistema de arrastre. Entonces tampoco lo hice de esa manera. Mi sistema básicamente, yo no sé si tiene nombre, lo que yo iba haciendo era ir viendo temas nuevos a la vez que repasaba los antiguos hasta que conseguí ver la mayoría del temario y de ahí ya solo lo que hacía era repasar y repasar. Y voy a dividirlo en tres partes el vídeo. Lo primero que voy a tocar son los repasos desde el principio de la oposición, desde que empiezas a opositar y cómo afronté yo ese tipo de repasos. Y la segunda parte va a ser los repasos después de ya haber visto la mayoría del temario o una gran parte. Y después el repaso exclusivamente antes del examen, especialmente del examen tipo test. Vamos a empezar con los repasos desde el principio. Creo que aquí lo puedes probar de diferentes maneras. Yo, según en qué etapa, lo hice de una forma u otra. Creo que al principio lo más importante es que cada vez que veas un tema, al acabar ese tema vuelvas a repasarlo. Esto a mí me permitía volver a revisar que había entendido todo bien, volver a asegurarme de qué cosas había retenido y qué cosas me daba cuenta de que no había retenido nada y en las que tenía que dedicarle un poquito más de tiempo. Y es algo que también hacía antes de hacer el primer test para ponerme a prueba y ver cuánto había memorizado. Os voy a poner por aquí un ejemplo de planificación que yo hacía. Y por ejemplo, para ver el tema 1 de la Constitución, que era todo el tema de los derechos y deberes, garantías, y creo que también me entraba la reforma, pues imaginaros que de lunes a viernes yo me había visto todos esos artículos y los había memorizado. Y cuando ya había terminado de ver todos los artículos que me entraban en ese tema, en lugar de pasar al tema 2, al tema siguiente y empezar a ver nuevos artículos, lo que hacía era la mañana siguiente o el día siguiente, si lo necesitaba, lo dedicaba exclusivamente a repasar ese tema otra vez desde el principio. Y cuando había repasado, pues ya hacía un test para ponerme un poco a prueba y ver dónde había fallado.
Por una parte está este repaso al acabar un tema y luego está el test después del repaso, que creo que es un paso muy importante, y por último, después del test, lo que hacía era todos los fallos y todas las cosas que había dudado, que había fallado en el test, me iba directamente a mis apuntes de los que estudiaba o a la ley de la que estudiaba directamente, y lo que hacía era marcar en la propia ley dónde estaba el fallo, o me ponía algún tipo de señal como ojo, cuidado, esto lo preguntan mucho, oye, o me marcaba la palabra concreta la que había fallado o el plazo concreto el que había fallado. Me aseguraba de que cuando fuera a repasarlo por segunda vez, esos fallos estuviesen bien resaltados en la ley. Luego, otra forma de repasar, sobre todo si son temas muy largos en los que sentís que desde que lo empezáis a ver hasta que lo termináis, a lo mejor han pasado 2 semanas o 3, porque a mí me ha pasado que tenía temas que eran leyes enteras, entonces me tiraba muchísimo tiempo. Otra forma de repasar y también de avanzar a la vez que vas asentando bien los conceptos y que a mí me funcionaba muy bien es cuando, por ejemplo, completaba un título de la ley, antes de pasar al siguiente título, si era un título con muchos artículos, pues lo que hacía era que la mañana siguiente, ¿no? Imaginaros, lunes y martes había visto ese título. Pues el miércoles por la mañana, antes de ponerme con el título siguiente, lo que hacía era hacer un repaso rápido de todos esos artículos que me había visto el día anterior o los días anteriores, para, digamos, hacer ese repaso y asegurarme de que lo había asimilado bien y que lo había estudiado bien. Si veía que no me acordaba de nada, pues decía, mira, lo que me cueste, pero me lo voy a repasar otra vez todo de nuevo. Y ya después seguía con, digamos, los nuevos artículos o el nuevo tema que tuviese. Entonces esto lo podéis hacer, yo lo recomiendo sobre todo no para temas cortitos, pero para temas densos, para leyes densas que os cueste mucho de estudiar. Esta es una buena manera. Además, hay veces que incluso, por ejemplo, en Oposita Test, que es la plataforma, una de las que yo más usé durante la oposición, hay veces, y según el tema y según la suscripción que tengáis, puedes hacer los test por título de la ley. Por ejemplo, yo tenía la suscripción me acuerdo, de la Constitución y de la Ley 39, que son las 2 primeras leyes que yo me estudié, y lo que hacía pues era eso, cuando me había repasado el título 1, abría Oposita Test y hacía el test de ese título. Así que bueno, lo podéis adaptar de muchísimas maneras y os quería comentar lo de Oposita Test por si no lo conocíais. Os voy a dejar por aquí mi código de descuento, que es fijo, lo tenéis siempre en todas las suscripciones y también en los cursos, así que os lo dejo ahí. Luego, dentro de esta fase del principio de la oposición, otro sistema que a veces usaba y que os recomiendo también integrar y probar es cada vez que veía 2 temas nuevos, antes de ver un tercer tema nuevo, lo que hacía era repasar pues uno de esos temas o incluso los 2 antes de pasar al siguiente. Entonces, bueno, era una manera de ir avanzando de manera un poco más segura, porque al final yo la estrategia que seguí en la oposición era de que lo que llevara al examen, lo que me diera tiempo a estudiarme hasta que tuviera el examen, pues yo lo quería saber muy bien. A mí yo quería ir con la seguridad de que esos temas, aunque no me supiera todos los temas, que los temas que me sabía, digamos, no ir insegura y ir segura de que me lo sabía y de que no iba a fallar esas preguntas. Así que yo lo afronté de esa manera y la verdad es que a mí me funcionó muy bien. Otra manera también de probar este método, a lo mejor si esto no os termina de convencer, sé que mucha gente lo hace también así, es que estudies, imaginaros, durante el mes vais avanzando temario, ¿no? Con estos 2 sistemas que os he comentado al principio, ¿no? De incluyendo los repasos a mitad de tema o incluyendo el repaso al final del tema antes de empezar el siguiente, y luego que una semana al mes la dediquéis exclusivamente a repasar. Es decir, imaginaros un mes de 4 semanas, 3 semanas estaréis avanzando temario y estudiando cosas nuevas y una semana la dedicaréis a repasarlo ya estudiado. Y así podéis ir rotando el temario poco a poco. Y bueno, ahora ya pasamos al tema de los repasos tras una primera vuelta o bueno, aunque le hayáis dado una primera vuelta cuando ya tenéis un gran nivel de temario estudiado. Vale, y en esta fase de la oposición, el repaso, y una idea que se me ocurre, que yo también hice en ciertos momentos, porque ya os digo, yo al final no tomé nota de exactamente cómo lo hacía todo y esto también lo tiene un poco de memoria. Y ya os digo, un sistema que también puede ser muy útil es que dividáis, si estudiáis a tiempo completo, es que dividáis el estudio en diferentes bloques y estudiéis materias de diferentes bloques. Es decir, por ejemplo,
Un ejemplo sería que por las mañanas lo dediquéis a temas de un bloque concreto, puede ser el bloque general o el bloque de materias comunes, ¿no?, que se suele llamar en muchas oposiciones, y por la tarde al bloque específico o al bloque especial. Por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo que combinaba, por las mañanas estudiaba al principio, por las mañanas estudiaba la Constitución y por las tardes Derecho Administrativo. Luego cuando estaba más avanzada, pues a lo mejor por las mañanas presupuestario y por las tardes, en lugar de coger por ejemplo contratación, que también es de ese bloque, ¿no?, de un bloque más especial, más denso, pues cogía derecho autonómico, que era más ameno, lo había visto más veces, entonces iba combinando, el estudio se me hacía mucho más ameno de esa manera y el repaso también se hacía más ameno. Así que yo diría que eso es una parte muy importante. Bueno, si no estudiáis a tiempo completo y solo tenéis la mañana o parte de la tarde, pues lo que podéis hacer es lo mismo pero haciéndolo por días, es decir, 2 o 3 días a temas de una parte y 2 o 3 días a temas de otra parte. Por ejemplo, podéis empezar la semana con Constitucional y la otra mitad de la semana con Derecho Administrativo, y así pues lo vais combinando y no se hacen los repasos tan densos. Y bueno, ya me estoy quedando sin voz de tanto hablar, pero os quiero hablar del último bloque, que es el repaso antes del examen. Estamos hablando que ya lleváis X tiempo opositando y tenéis el examen pronto. En mi caso personal, como lo hice yo, las 2 o 3 semanas antes del examen, o incluso las 4 semanas, no lo recuerdo exactamente, porque además yo me presenté a varios test, las dediqué exclusivamente a repasar. Eso sí, yo los meses de antes, 2 meses de antes, metí muchísima caña para avanzar con el temario lo máximo posible. De hecho, un bloque entero, yo me acuerdo que me lo vi 2 meses antes del examen, me tuve que ver un bloque entero, me cambiaron parte del temario a 3 meses del examen. O sea, mis 3 meses previos al examen fueron caóticos, pero lo que sí que respeté 100% fue que las semanas previas solo repasé y no vi materia nueva. Entonces, bueno, la estrategia que yo hice fue centrarme exclusivamente en repasar cosas que ya había estudiado para afianzar los conceptos e ir al examen con seguridad. Entonces, mi recomendación simplemente sería que os hagáis una planificación de 2-3 semanas con suficiente antelación, en la que intentéis cuadrar un poco, seguramente no todos los temas, dependiendo del grupo al que os presentéis, pero intentar encuadrar la mayoría de temas o los temas más importantes. Y dejad para la semana de antes los temas que llevéis mejor y que os sea más rápido de repasar. Porque, bueno, esta fue mi estrategia, porque a mí me ponía muy nerviosa la semana de antes tener que repasarme algo que a lo mejor no llevaba tan bien, porque sabía que eso me iba a generar más nerviosismo. Entonces la semana de antes del examen quería repasar cosas que estuviera tranquila, que simplemente tenía que asegurarme de que me lo sabía, pero que lo dominaba, por así decirlo. Ya os digo, para el examen al grupo A yo no había visto el 100% del temario, para el grupo A2 prácticamente sí, pero para el grupo A1 no había visto el 100%. Entonces también mi situación es diferente a la que puede ser la tuya. En tu caso, a lo mejor, si llevas mucho tiempo opositando y has visto ya todo tu temario, incluso varias vueltas a tu temario al completo, a lo mejor en lugar de estas 3 semanas que digo yo de repaso, prefieres hacer 2 meses previos exclusivamente a dar vueltas y a repasar a tope. Entonces, por eso quiero decir que esta es mi situación particular, pero sí que recomiendo que estés en una situación como era la mía, que eso, que las 2-3 semanas previas simplemente a repasarlo ya estudiado. Pero bueno, quería decirlo para que lo adaptéis un poco a vuestra situación y según lo que podáis hacer. También diría que eso, que antes del examen, cada semana, yo diría que durante el mes anterior, también lo que yo hice y que en mi academia así me lo aconsejaron y así lo hicieron, fue que cada fin de semana de esas semanas previas hacíamos un simulacro del examen. Tal cual, o sea, te ponías en la situación con el cronómetro y todo como si estuvieses en el examen real, y eso creo que también es muy importante para, uno, hacer el examen y ver qué cosas llevas mejor y qué cosas llevas peor, qué cosas tienes que repasar más y qué cosas tienes que repasar menos, ponerte en la situación real del examen y afrontarlo de mejor manera cuando estés de verdad en el examen. Pues no es lo mismo hacer un test, ¿no?, al acabar tu turno de estudio, un test por aquí, un test por allá, un test, que ponerte en la situación real de con un cronómetro decir, vale, tengo 1 hora y media o tengo 2 horas y media para hacer este tipo de test de X preguntas y no puedo mirar nada, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, también sería mi consejo que durante ese mes previo, cada vez que hagáis un simulacro de examen, os apuntéis también muy bien qué partes del examen habéis fallado más, qué leyes habéis flojeado más y centréis los repasos en esas partes.
Bueno, para entender el tema de los repasos, os recomiendo mucho que vayáis a ver este vídeo en el que explico cómo memoricé el temario, digamos, en la primera vez que me estudiaba cada tema, ¿vale? Porque ahí vais a ver que hablo de que yo lo que hice fue prácticamente transcribir todo mi temario, o sea, las leyes tal cual, a mis propios apuntes de una manera diferente, con colores, etc. Y que a mí me ayudó muchísimo a memorizar. Y claro, de ese vídeo surgieron dudas de si cuando repasaba esos temas volvía a escribirlo todo. Entonces quería aprovechar este trocito del vídeo para explicar que no, efectivamente, con repasar no me refiero, si usáis este método, a que volváis a escribirlo todo otra vez. Aquí es para que uséis ese material que habéis preparado en la primera vuelta y estudiéis sobre ese material. Cuando hablo de repasar me refiero a coger tus apuntes o la ley o ambos y ir leyendo e ir repitiendo en tu cabeza sin mirar para ver de cuánto te acuerdas. Lo que no te acuerdes tienes que repetir hasta que notes que te sale fluido y que no fallas en las cosas importantes, ¿vale? Sobre todo en exámenes para el grupo A en los que se pregunta, aunque sea un tipo test, se pregunta la literalidad y en mi caso mis preguntas tipo test eran párrafos enteros y tenías que saberte la literalidad completa de la ley. Entonces, bueno, para ese tipo de repasos yo lo hacía así, no lo repetía en voz alta porque me hubiese quedado sin voz. Yo lo que hacía era repetirlo en mi cabeza, por así decirlo, miraba hacia otro lado para no mirar los apuntes y me lo repetía a mí misma. Y ya os digo, lo que hacía era hacer bloques de 1 o 2 horas en los que literalmente estaba sentada yo delante de los apuntes y lo único que hacía era repetir. Y combinaba este sistema, ¿no?, de repetir en mi cabeza con material de apoyo. Y este material de apoyo en los repasos para mí eran las flashcards y las tablas comparativas. Entonces, bueno, cuando sentía que había ciertos artículos y ciertas materias que me costaba mucho memorizar y que en los repasos yo veía que no me acordaba, me solía preparar una flashcard sobre esa parte de la ley, ese artículo o esa materia. Así que nada, decidme en comentarios si queréis ver el siguiente vídeo sobre oposiciones, si queréis ver cómo preparé ese segundo examen más práctico en el que tenía que redactar, que no solo era un tipo test. Así que decidme en comentarios si os gustaría ver ese vídeo. Sé que algunas de vosotras ya me habéis dicho que os encantaría verlo y estoy preparando y viendo cómo os lo puedo explicar todo bien. Y eso, pero bueno, dejadme en comentarios y también os animo a compartir vuestros consejos si habéis opositado, si ya habéis aprobado, que compartáis qué consejos os han funcionado a vosotros a la hora de repasar o cómo hacéis vosotros los repasos y qué os funcionó, porque al final, como he dicho, cada uno es diferente. Y quizás lo que yo diga no te sirve del todo en tu caso, pero a lo mejor alguna de vosotras, alguno de vosotros comparte algo en comentarios que pueda ayudar a otra persona. Así que nada, un beso enorme, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, dale like si te ha gustado, que a mí eso me ayuda mucho, y no olvides suscribirte al canal, porque si te gusta este tema voy a estar subiendo bastante contenido al respecto. Así que nada, espero que vaya todo bien, mucho ánimo si estás estudiando, mucha fuerza, merece totalmente la pena, ya lo puedo decir. Y nada, todo pasa, es una época dura, pero luego cuando se supera se recuerda con nostalgia y es una época de la que puedes sacar algo maravilloso como es tu plaza y aprender muchísimo también sobre ti mismo y sobre lo que eres capaz de hacer. Así que nada, un beso enorme, nos vemos pronto.